Muy bien, vamos a continuar con el mismo tema del domingo pasado, consecuencias prácticas de la santidad personal. El domingo pasado hubo cafecito. Hoy día va a ser con leche. Necesitamos oír la palabra del Señor. El texto ha sido leído en 1 de Pedro, capítulo 2, los versículos 1 al 3. Es el mismo título, pero es distinto pasaje, es el que continúa en realidad. El domingo pasado observamos los versículos precedentes y vimos la connotación positiva que estos tenían. Habían cosas para hacer, para apropiarse de ellas. Si hemos nacido de nuevo, debemos exhibir esta nueva vida en nuestra conducta diaria. La conducta personal es la evidencia de que se ha nacido de nuevo. Y no es excusa el hecho que pasemos por circunstancias adversas. De hecho, Pedro les escribe a personas que no solamente están experimentando oposición, sino persecución por parte de su entorno pagano. Sin embargo, vez tras vez, les insiste a que tengan una conducta acorde con el llamamiento del cual han sido objetos por el mismo Dios. Entonces la oposición, la dificultad, no nos exime de comportarnos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Santo implica estar consagrado a Dios, apartado para Él. Por consiguiente, debemos estar libres de impureza, sin contaminación moral o corrupción espiritual. Ser santo significa estar libre de cualquier cosa que pueda ofender a nuestro Dios. Pero, ¿es posible esto? ¿Cómo podemos, siendo criaturas caídas e imperfectas, cumplir el mandamiento que aparece ahí en el capítulo 1, versículo 15? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La respuesta la hallamos en el versículo 2, porque dice, en el capítulo 1, versículo 2, nos habla, hay una frase que dice, en santificación del Espíritu. Este proceso mediante el cual somos hechos santos es obra del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios, que vino a morar en nosotros en el momento en que nos salvó, es capaz de transformarnos. El Espíritu Santo de Dios es el que cambia y transforma. Es por el poder del Espíritu que nosotros encontramos la habilidad de abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Capítulo 2, versículo 11. Abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto significa que están siempre ahí al acecho. Están siempre ahí al acecho. Y basta un descuido, porque Satanás y sus huestes, ellos no se toman vacaciones. Ellos no se cansan. Ellos no trabajan de lunes a viernes. Todos los días están pendientes a ver dónde le ofrecemos un flanco débil. Vivir en santidad debe ser nuestra meta, no solo porque Dios lo ordena, sino también porque esto es propio de nuestra nueva identidad.
al nacer de nuevo, queremos nosotros agradar a Dios. Algo que antes no estábamos ni ahí. Pero a partir de haber nacido de nuevo, comienza esa inquietud en nosotros de querer agradar a nuestro Dios, de querer apartarnos para Él. Ya no somos ciudadanos del mundo, de este mundo pecaminoso, sino que ahora somos pueblo de Dios. Ahora, con relación a este mundo, somos peregrinos, somos extranjeros y vamos de camino a nuestro hogar. Vivir en santidad también tiene un propósito evangelístico. Somos una nación santa, dice Pedro, un pueblo especial, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra conducta honorable y nuestras buenas obras harán que los malhechores glorifiquen a Dios, según nos dice en el capítulo 2, versículo 12. Nuestra conducta honorable, nuestras buenas obras, no nuestras palabras. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Es todo obra del Espíritu o debe haber participación nuestra en esta labor? El texto que tenemos ante nosotros nos indica claramente que, puesto que Dios ha obrado en nuestras vidas, debemos responder adecuadamente. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo respondemos frente a lo que Dios nos da? Nuestro texto dice, desechando, pues. Este, pues, es el nexo de la acción que debemos tener. Actitud en esta nueva vida, con lo dicho en los versículos 22 al 25. Los versículos 22 al 25 nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Señor, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ese es al texto al cual se relaciona la palabra pues, desechando pues. O sea, puesto que han recibido esto, entonces deben responder así. Es como que dijera, por lo tanto. El apóstol fundamenta la exhortación que sigue con lo que él ya ha dicho. Él ha insistido en el amor fraternal, amor que es fruto de la regeneración por la palabra. Ahora insiste en esta doble idea para pedirle a los creyentes dos cosas. Una, renunciar a todo lo que sea contrario a ese amor. Versículo 1. En eso está insistiendo ahora Pedro. Renunciar a todo lo que sea contrario a ese amor que yo debo expresar y debo manifestar. Y en segundo lugar, nutrirse del alimento que obró la regeneración y por él crecer. Los versículos 2 y 3. Veamos entonces nuestro primer punto, es decir, renunciar a todo lo que sea contrario al amor fraternal. Nota que es renunciar. O sea, es algo que era mi hábito, pero que yo debo dejarlo. ¿Sí? Versículo 1 comienza con una palabra muy importante. Desechando.
Desechando. La palabra significa literalmente poner lejos, separar, alejarse de eso. ¿Sí? Nos da la imagen de quitarse las ropas, de desvestirse. Esta es una imagen que se usa mucho en el Nuevo Testamento. Lo encontramos, Pablo la usa la misma imagen en Efesios 4:22 y en Colosenses 3:9, cuando nos dice, despojaos del viejo hombre. Y si usted lee, por ejemplo, al profeta Zacarías, si no me equivoco, él habla de Josué, cómo a él le sacan las ropas y los visten con unas nuevas ropas. Hay en las Escrituras muchos ejemplos acerca de desvestirse para vestirse, desvestirse de lo inapropiado para vestirse. Una hermosa parábola hay respecto de esto, ahí en Ezequiel en el capítulo 16, hablando de cómo nació Jerusalén, cómo Dios la ama y cómo Dios le quita, la limpia y la ama. Muy bien. Otra cosa a tener en cuenta aquí es el tiempo verbal en el que está desechando, pues el verbo está en gerundio, indicando con ello que la acción está pasando. No es algo que se haga una vez por todas. ¿Sí? Si yo digo que estoy leyendo, significa que en este momento estoy leyendo. Si yo digo leí, significa que antes en el pasado leí, pero ya ahora no estoy leyendo. ¿Sí? Bueno, esto está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Desechando. Es algo que yo estoy haciendo. No es algo que se haga una vez por todas. Más bien es algo que no debo dejar de hacer. Es algo que debe acompañar a mi conducta. Desechando. Pedro, hablando en un sentido figurado, le dice a sus lectores que deben quitarse los ropajes que antes eran su hábito. Así decimos cuando anda alguien, ¿verdad?, con la misma ropa. Yo recuerdo de niño, me gustó mucho una polera que me habían comprado. No me la sacaba ni para dormir. Entonces, ¿qué pasaba? Que alguien me dijo, oye, parece que andáis de hábito con eso, sácatelo. Siempre con la misma ropa. No porque no tenga, sino que, bueno, me gusta tanto. Claro, va acumulando manchas, se va ensuciando, pero uno no se la saca. Hábitos. Debe sacarse estas ropas. Hay ropajes cómodos y elegantes que dan un cierto aire de dignidad a quien los viste. ¿Sí? La realeza a veces se viste así. Pero aún así, si esos delicados vestidos no huelen bien, de nada sirven. La suciedad, sudoración, o a quién no le pasó el vómito de un niño. Sí, todos los que criamos en alguna oportunidad nos pasó. ¿Y cuándo era eso? Cuando lo tomábamos para irnos a la iglesia. Ahí el angelito hacía su obra. ¿Ah? Claro, eso nos pasó. Entonces, si no huelen bien, de nada sirven. Todo esto arruina esos vestidos que podrían ser, claro, son hermosos, pero hieden. Son pestilentes y repugnantes. Nadie quiere vestir así, ¿verdad? Pero esta no es la imagen que nos presenta el apóstol, al menos en parte. La imagen aquí es de harapos, no de vestidos lujosos y deslumbrantes. Y son harapos sucios y malolientes, de colores indefinidos, con manchas de ignotos orígenes, rotos y parchados, informes y desmedidos.
¿Quién quiere andar así? ¿Quién puede ir así por la vida? Pues tú y yo. ¿Cómo? ¿Cómo es que andamos así? Bueno, Isaías describe al hombre en sus pecados en el capítulo 1, versículo 7. Dice, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí Isaías está describiendo una lepra avanzada que cubre todo el cuerpo. Un cuerpo herido y llagado así, cuyas heridas no están tratadas, al pasar los días, no importa los ropajes que se pongan. Todos, cualquiera que sean estos vestidos que se pongan sobre esas heridas, se van a manchar y se pondrán pestilentes. Y así nosotros llegamos al Evangelio. Así nos encontró el Señor. Él tuvo misericordia de nosotros, Él cambió nuestro corazón, Él curó nuestras heridas y nos vistió con las vestiduras de su Hijo, con vestidos de justicia, vestidos limpios y resplandecientes. Pero por alguna razón, todos, en algún momento, nos creímos la mentira satánica de que en realidad los vestidos de los que nos despojamos todavía están buenos. No los desechamos del todo y volvimos a vestirnos con los mismos ropajes de antes. Ese es el ropaje que Pedro nos insta a dejar, a alejarnos de él, a quitarnos esos vestidos. ¿Qué debemos quitarnos? Bueno, el versículo 1 dice, toda malicia. Toda, sin excepciones. Usando el símil de la alimentación, el crecimiento es incompatible con el raquitismo espiritual. ¿Quién es raquítico espiritualmente? Porque no se está alimentando bien. Quien vive de la palabra de Dios rechaza vivir de acuerdo a los cánones de la naturaleza caída. Por lo tanto, estos han de rechazarse totalmente con todas sus repugnantes manifestaciones. Malicia o maldad es un término general que incluye toda clase de conductas que no procede de la nueva naturaleza del creyente. Puede significar incluso depravación, indignidad, malignidad. ¿Puede acaso ser este un hábito que permanezca en el creyente? Pedro nos dice que sí. Por eso nos llama a alejarnos, a apartarnos de él. Este mal no solo se refiere a hacer algo para dañar a otro, sino también a desearlo. Tú y yo, mientras vivimos en este mundo, nunca seremos libres de esta tendencia que surge del egoísmo de la carne, juntamente con la envidia, que quiere para sí los dones, la honra, la reputación que a otro le pertenece. Egoísmo y envidia. ¿Los detestamos tanto como la homosexualidad? ¿Por qué no hemos hecho una escala de valores como que hay algunos pecados que son más graves que otros? ¿Quién nos autorizó a eso? Desechando. Quiere decir que son cosas que van conmigo, pero que yo debo desecharlas. Y este desechar no necesariamente significa que de una vez para siempre. Ojalá hubiera sido así, ¿verdad? Que el Señor nos salvó y el día que nos salvó, ya inmediatamente yo dejé toda esa inmundicia y nunca más fue parte de mi vida. ¿Es así?
No, no es así. Y muchas veces descubrimos, y esto nos trae dudas respecto, ¿habrá Dios obrado en mi vida? ¿Por qué procedió así? Cuando nos damos cuenta que irrumpe el egoísmo, la envidia, la mezquindad en nuestras vidas. Debo desecharlo. Debo alejarme de ello, como que si fuera ropaje inmundo. A veces decimos, bueno, yo no le hago mal a nadie. ¿Quién no ha dicho eso, no? Yo no le hago mal a nadie. Esa es la defensa de todos. Pero, ¿cuántos pueden verse libres del deseo de mal a otro por las razones que sean? Claro, no lo decimos. Pero está presente en nuestros pensamientos. Además, ese yo no le hago mal a nadie no es una realidad. Eso es una ilusión, sea que lo reconozcamos o no. ¿Por qué? Porque nadie que peca, peca solo. Nadie. El pecado toca al prójimo. Si el pecado solamente perjudicara a quien lo comete, entonces ningún hombre sería afecto por el pecado de otro, y usted puede ver que eso no es así. He pecado contra el cielo y contra ti. No solo es el lamento del pródigo, sino que también debe ser la confesión tuya y mía. Cuando ocultamos, tergiversamos, manipulamos, falseamos la verdad, cuando tenemos un comportamiento impropio, cuando disimulamos el odio, la envidia, cuando nos exaltamos a nosotros mismos y cuando menospreciamos al otro. He pecado contra el cielo y contra ti. El pródigo confesándole a su padre, todo pecado es contra Dios. Sí, también contra el prójimo. De igual manera, el no proceder conforme a la verdad, el engaño, es totalmente opuesto a la nueva naturaleza recibida cuando nacimos de nuevo. El mismo verbo en gerundio, desechando, es el que Pablo emplea en Efesios capítulo 4, versículo 25. Por lo tanto, dice, por lo cual, desechando la mentira, miren otra cosa. Mentiroso yo no, yo detesto, aborrezco la mentira, la verdad. A mí si hay algo que me molesta, es la gente mentirosa. ¿Hemos escuchado eso? ¿Lo han dicho? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El apóstol, ¿qué es lo que nos dice? Desechando, mira, déjalo, eso es inmundo. Desechando la mentira, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y esto está en el contexto del versículo 22, donde dice Pablo ahí en Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir. Nota, hermano, es parte de la vida antigua, la vida pasada, no la vida del presente. Eso era antes, no ahora. Despojaos del viejo hombre, sigue diciendo Pablo, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es lo que te hace mentir? No solo en palabras, sino también en gestos y actos. Hay actos mentirosos, hay actos que llevan al engaño. Hay gestos mentirosos. ¿Sí? Yo le puedo sonreír, pero por dentro no quiere saber lo que pienso. Sí, gestos mentirosos. No solo palabras mentirosas. ¿Qué nos hace hacer esto? Pues lo que nos hace mentir son nuestros deseos. ¿Son acaso deseos santos? No, no son deseos santos. Son deseos del viejo hombre, deseos engañosos, deseos que te engañan y pretenden también engañar a otros. El engaño
Toda forma de engaño, por más refinada e imperceptible que sea, tienen su origen en el padre de mentiras, en el maestro del engaño. ¿Trabajas para él? ¿Eres su siervo? Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿De quién eres siervo? Ah, soy siervo de Dios. ¿Estás haciendo lo que Él te ordena? ¿Y qué nos ordena aquí? Desechando. Desechando. En el versículo 2, Pedro nos dice que hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Eso es en el capítulo 1, versículo 2. ¿Para qué? El texto dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora en el versículo 22 nos ha dicho que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Note. Para el amor fraternal no fingido. Y aquí debemos preguntarlo, ¿qué? ¿Hay amor fingido? ¿Entre los santos? ¿Hay apariencia de amor que no es tal? ¿Es posible esto? Sí, es posible. Se finge amor a menudo con palabras. ¿Cuánta salamería oímos entre los santos? ¿Por qué? ¿Porque somos hipócritas? Porque preferimos disfrazar nuestros disgustos, envidias y odiosidades. Las disfrazamos. Pero, ¿sabes que al no reconocer estos pecados, al disfrazarlos, provocas que esas aves inmundas aniden en tu corazón? Al hacer esto, tal vez consigas por un tiempo engañar a algunos que te considerarán un cristiano ejemplar, pero pronto el olor nauseabundo va a alejar a los piadosos de tu vida. Por lo tanto, desecha la hipocresía. Es algo que nos está diciendo Pedro aquí. Desecha la hipocresía, deja de fingir y acude a Cristo para que Él limpie tu vida. Hay algo más que debo desechar. Dice todas las detracciones. Esto es algo tanto o más feo que los demás. Todas las detracciones. La palabra original significa ser un traidor y por extensión se usa para un difamador, un murmurador. Perdón. Aquí estamos hablando de maledicencias, es decir, toda palabra dicha acerca de otros creyentes que les lastima o les haga perder prestigio o autoridad ante los ojos de los demás. Esto es hablar contra. Y es frecuente que esto pase, como decimos nosotros, pase colado. En la siguiente forma. Pasa por desahogarse. No es que se desahogó. En realidad murmuró. Otra forma por la que pasa esto es en realidad que le pregunté cómo se sentía. Es lo peor que tú le puedes preguntar a alguien que está endurecido por el pecado. No, solo me dijo cómo se sentía, pero en eso barrió el piso con quienes están ausentes.
todas las distracciones. Cuidado, hermanos. Levítico capítulo 19, versículo 16. Parece que fue escrito para los chilenos. No andarás chismeando entre tu pueblo. Esto fue dado como ley a Israel por Moisés. Y 7 siglos más tarde, por medio de Jeremías, en Jeremías 6:28 dice, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos corruptores. 8 siglos después de Jeremías, Pedro nos dice que abandones, que dejemos esta manera de ser. ¿Tendrá validez esta palabra 20 siglos después de Pedro? ¿Qué creen ustedes? Han pasado los siglos y la naturaleza de la lengua sigue siendo la misma. Santiago 3:6 dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua es un instrumento bien dispuesto y predispuesto a hablar a espaldas de nuestro prójimo. ¿Cuán lejos está esto de agradar a Dios? Romanos 1:28 dice que es consecuencia de una mente reprobada. Y en el versículo 30 menciona específicamente, entre otros vicios, mire los vicios que menciona: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. ¡Qué lista, hermanos! Así son los impíos. Pero a los creyentes, Pedro, no les dicen que deben luchar contra estos vicios, sino que deben dejarlos de lado como trajes inapropiados, trajes indignos, harapos sucios y malolientes, destinados al fuego purificador que consume la inmundicia. Esa es la vieja naturaleza. Todo esto es de desecharlo. Desechad. Versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Pedro. El que alimenta su alma de esas manifestaciones de la carne, en vez de alimentarse de la palabra de verdad, dejará de crecer. Y peor todavía, perderá el apetito por la palabra y quedará deformado espiritualmente. Será una anomalía, un fenómeno. Entonces, y aquí entramos a nuestro segundo punto, si desea nutrirse del alimento que obró la regeneración y mediante ese alimento crecer, no solo debe primeramente rechazar esas manifestaciones de la carne, sino que debe desear. Mire los verbos. El primero es desechando alguna obra que se hace continuamente, algo que no pasa. Pero desear es un imperativo. Desear, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, el versículo 2. Es la palabra de Dios la que tiene cualidades permanentes y vivificadoras. Ellas son en sí mismas el alimento necesario para el crecimiento y fortalecimiento del que ha sido engendrado de Dios. Desead nos habla de un anhelo intenso, tan intenso como el deseo de alimentarse de un recién nacido. Esta figura del niño recién nacido es muy apropiada, ya que no solo nos evoca la fuerza del instinto natural del niño a alimentarse, sino que también los vicios del versículo 1, cuáles son malicia, engaño, hipocresía, envidia, detracciones, los vemos muy alejados
de un niño, ¿verdad? Cuando vemos a un niño, nosotros no pensamos en esas cosas. Todo lo contrario, ¿qué es lo que despierta a un niño? Ternura. Ternura, uno quiere tenerlo, quiere hacerle cariño, le habla como si el niño entendiera y el niño responde como si uno le va a entender, pero es una cosa muy linda, ¿verdad? Es atractivo eso. Prácticamente no hay guagua fea, ¿no? No, son todos tan hermosos. ¿Ah? Tan hermoso. Bueno, después pasa el tiempo y el pecado hace sus cosas, ¿no? Pero siendo niños, eso es lo que nos evoca. No nos evoca estas cosas feas del versículo 1. Tal vez estas cosas del versículo 1 son las que afean el carácter. Y no solamente el carácter. Cuando un creyente se ve muy feo, es probable que en algo malo ande. Sí. He observado una y otra vez que aquellos que llegan al Señor cambian hasta sus rostros. Se ponen más hermosos. Sí, hermano, eran más feos que ahora. Pero vinimos al Señor y Él obró en nuestras vidas. Y no puede ser de otra manera, porque hay cosas que afean al hombre. La preocupación, la ansiedad, la envidia, el orgullo, todas esas cosas afean al hombre. Pero si hay paz, porque el príncipe de paz vino a hacer su obra maravillosa en la vida. Hay paz, hay contentamiento, hay gratitud. Eso se nota. Eso lo reflejan nuestro rostro, nuestros ojos. El recién nacido no tiene más que un ansia, un deseo, un instinto, que es tomar la leche materna, alimentarse solo de ella. Es su propia vida la que le impulsa a buscar vez tras vez el pecho materno para alimentarse. David dice en el Salmo 131, versículo 2, como un niño destetado está mi alma. No hablando del destete final de la edad de la lactancia, sino hablando de ese momento cuando tras alimentarse, el infante se duerme plácidamente, acurrucado en los brazos de su madre, escuchando el latir del corazón de aquel ser que le ama. ¿Has observado a un niño así? Es hermoso. El rostro. Tengo una fotografía de mi hija mirando a su hijo, durmiendo en sus brazos. Perdón, no durmiendo, el hijo en brazos y mirándola a ella y ella mirándolo a él. Y esa fotografía capta esa comunicación. Encierra toda una imagen llena de ternura, de amor, de afecto, de comprensión. De eso habla el salmista. Como un niño destetado está mi alma. La imagen es la satisfacción plena, de seguridad, de plenitud, de felicidad. Así está el niño tras ser alimentado. Pedro nos habla que como el niño se alimenta de la leche no adulterada del seno materno de su madre, así también el creyente debe ir a la fuente alimenticia pura de la palabra de Dios. Eso es lo que debe desear. El apóstol nos dice en los versículos 23 y 25 del capítulo 1, él le atribuyó a la palabra la regeneración, ¿cierto? Siendo renacidos por la palabra. Entonces, si esta palabra tiene el poder de crear vida, también tiene el poder para mantenerla y para hacerla crecer.
y creceremos en proporción a la alimentación que recibamos, según el deleite con que leamos y meditemos en las Escrituras, y en la medida que excluyamos las cosas, conductas y distracciones que impiden la aplicación de las Escrituras a nuestra vida diaria. Toma nota, las cosas, conductas y distracciones que impiden la aplicación de las Escrituras a nuestra vida diaria. ¿Tenemos deleite en la palabra de Dios? ¿Andamos en la obediencia humilde de sus preceptos? Esto, hermanos, no es lo mismo que el ánimo de saber. Aquí hay quienes leen y estudian solo para saber y se conforman solo con eso. Han sido engañados, pues no se trata solo de saber, sino de aplicar lo que se sabe. ¿Qué bendición podrá hallar el que sabe que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes? Es un texto, ¿sí? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero si el mismo está lleno de orgullo y vanidad. Mira a Eva en el jardín del Edén. Ella no pecó por ignorancia. Ella sabía la palabra de Dios, pero eligió desobedecerla. No se deleitó en la palabra de Dios, pues no la obedeció. Cuando tú y yo somos derrotados por alguna astucia de Satanás, cuando nos hemos equivocado en apreciaciones, cuando fallamos en amar a nuestros hermanos, cuando caemos en pecado, esto siempre es porque antes hemos fallado en el estudio, la reflexión y meditación en la palabra de Dios. ¿Cómo venció nuestro Señor al tentador? Teniendo en su mente y corazón la palabra de Dios. ¿Qué es lo que llena tu vida? Pues eso es lo que tienes para ofrecer al ataque del tentador. ¿Por qué vivimos en frustración y amargura? ¿Por qué es que nos desanimamos tan fácilmente? Porque no vivimos en la palabra, porque no nos alimentamos de ella. Ella puede guiarnos en toda ocasión, pues hay principios revelados en las Escrituras que tienen su aplicación exacta a cada circunstancia que se nos presente. Si supiéramos sujetarnos a su dirección, si la obedeciéramos decididamente, ¡ay, guía! Hermanos, hagamos de la palabra de Dios un uso más constante, una lectura más piadosa, a fin de que ella sea para nosotros la voz profética, la antorcha que alumbra el lugar oscuro, mostrándonos los propósitos de Dios en la dirección de nuestras vidas. Estos son tiempos difíciles. El pecado ha tomado otras formas. Ahora es posible sumergirnos e intoxicarnos en deleites y pasatiempos diversos. Pero dale a las masas un libro. No leen. No leen. Si leen, no entienden lo que leen. ¿Sabe que si un niño no entiende lo que lee, tampoco va a ser bueno en matemáticas? Uno dice, pues bueno, pero ¿cómo? Bueno, si no entiende la pregunta de un problema matemático, ¿cómo lo va a resolver? Lo primero es leer. Y debes entender lo que leen. Escuchaba que nuestro ministro se preocupa ahora de que los niños en cuarto sepan leer. ¿Cómo hemos avanzado, hermano? Cuando yo era niño, un niño no pasaba a segundo grado si no sabía leer, escribir, sumar y restar. Bueno, ahora puede llegar a cuarto y no saber leer. Ahora, ese niño que está en primero, segundo, tercero y no sabe leer, sus padres tampoco leen. Le voy a confesar un secreto. Yo he visitado sus casas.
Creo que todas. La primera cosa que miro, ¿qué libros hay? ¿Les digo más? Mejor no. Queridos hermanos, lean. Si usted no entiende lo que lee, Dios se nos revela por medio de su palabra. A través de los siglos han habido esfuerzos que a veces han significado la vida y la hacienda de queridos hermanos nuestros para tener las escrituras en nuestro idioma. Ojalá, si tiene oportunidad, vea una biografía de Casiodoro de Reina. Las cosas que él sufrió, las privaciones que tuvo lugar, la persecución a la que fue expuesto, la difamación y la calumnia, la pobreza, la necesidad, el abandono, la incomprensión de sus hermanos. De nada hizo caso. Continuó para que tú y yo tengamos la Biblia hoy día y la podamos leer. Lee la Escritura. Es más triste que nuestra generación no lea que los creyentes no lean. Hermano, y esto, mira, puedes estar dispuesto a cualquier cosa, menos a leer. Las excusas se multiplican, pero no leen. Y se frustran porque no entienden lo que leen en la Biblia. Ya aparecen los resabios del catolicismo romano y ellos solo vienen a oír. Pero estos que oyen no volverán al sermón, no indagarán por sí mismos, no se alimentarán ellos mismos de las Escrituras. Que no tengamos tiempo fructífero con las Escrituras no se debe a una incapacidad intelectual. Podría ser el caso de algunos, pero aún así, la gran mayoría, solo se trata ¿de qué? De pereza, de flojera. Mi abuelo se convirtió siendo hombre adulto. Él leía escasamente, pero se convirtió y comenzó a leer. Comenzó con un hambre por querer saber y leía en su Nuevo Testamento hasta que hubieron páginas borrosas. Siempre lo conservó ese Nuevo Testamento. Siempre lo leía. Me gustaba oírlo citar las Escrituras, porque bueno, como él se convirtió antes de la década del 60, entonces él citaba según la versión antigua de la Biblia. Y aquel que está familiarizado con la Reina Valera del 60 sabe cuando alguien está hablando de 1909. Él citaba según la versión de 1909. Mi bisabuela se convirtió siendo mujer adulta. Mi bisabuela. Ella no sabía leer, pero Dios obró en su vida y aprendió a leer en su Biblia. Ella no fue a la escuela, pero aprendió a leer. Ahora bien, si dejamos la flojera, hemos de ir al libro de los libros con ánimo dócil y con una actitud reverente. Oremos con el salmista. Cuando tomas tu Biblia, ora con él y dile: Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Pues sin la ayuda del Espíritu de Dios podremos leer, pero no comprenderemos el propósito divino para nuestras vidas. Si recordamos que con las Escrituras en mente y corazón, estaremos mejor equipados para la vida diaria,
comprenderemos de dónde viene tanta distracción para impedir que acudamos a diario a ella. Satanás sabe que los preceptos divinos son la mejor armadura contra sus ataques y por lo mismo hará lo imposible para que nos alejemos del bendito libro. Mira, él va a estar bien dispuesto a que tú vengas cada domingo. Cuando estés en el sermón, él te va a interrumpir. Va a venir alguien a hablarte al oído. Te van a dar deseos de ir al baño 2 veces, por lo menos. Eso si es que no te has enfermado el día anterior. Una enfermedad súbita. Es una inflamación. Porque se llama dominguitis, pero da el sábado en la noche. Pero si llegas a venir, te va a interrumpir. Te va a distraer con otras cosas. Y vas a estar yendo al texto que te cité, pero tú te vas a detener en el de abajo. Y tu mente va a vagar buscando, luego en el Apocalipsis alguna referencia. Y vas a llegar a los mapas. Y ahí vas a estar buscando las distancias entre las ciudades. ¿Qué tiene que ver con lo que se está hablando? Nada. No escuchaste nada, no prestaste atención, pero estuviste presente. Después se te pregunta, ¿de qué habló el sermón? Ay, es que tengo tan mala memoria. No, no es que tengas mala memoria. No, es que eres negligente, irresponsable. No atiendes a la palabra del Señor. El diablo sabe esto. Él sabe que la mejor defensa contra sus ataques es el conocimiento del creyente de la palabra del Señor. Por lo tanto, va a hacer lo imposible para que nos alejemos, para que no oigamos, para que no atendamos a la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos ofrece hacernos una visita cada vez que guardemos su palabra, que la obedezcamos. Y Él añade, si alguno me ama, guardará, obedecerá mi palabra. Y mi Padre le amará y nosotros iremos a Él y haremos morada con Él. Lo puedes leer ahí en Juan capítulo 14. A medida que prestemos obediencia a la palabra escrita, encontraremos que el Espíritu de Dios nos está bendiciendo con su presencia y gozaremos de Él, pues Él es la palabra viviente. En cambio, si no hay apetito por la palabra, ¿es solo pereza? ¿O es acaso que no hay conocimiento del Dios verdadero? Es decir, ¿no se ha nacido de nuevo? Debemos resolver este interrogante y debemos hacerlo aquí. ¿Lo haremos? Y sabes, si solo es pereza, supongamos que solo es pereza, o supongamos que no conoces al Salvador, la salida que Dios hoy te ofrece es la misma. Arrepiéntete. Vuélvete al Señor. Confiésale tus pecados. Él oirá. Clama a mí y yo te responderé. Él oirá y será una realidad en tu vida la expresión del salmista en el Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Puedes decirlo hoy? Necesitamos arrepentirnos y volvernos al Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocida en la tierra su camino
y en todas las naciones la salvación es del Señor. Oremos.